Si me permite compartirme, por favor. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar una sesión más de nuestro diplomado en cuidados intensivos para profesionales de la salud. Bienvenidos a todos. Listo, maestra, usted ya es hospedadora, adelante. Vamos a continuar con nuestro diplomado. Bienvenidos a todos nuestros alumnos, a los que apenas se están conectando, favor de anotar su nombre completo en el chat para pase de asistencia en esta tarde. Sean todos bienvenidos. Un saludo para los alumnos que van a ver esta clase grabada. Muy buenas tardes a todos. Iniciamos. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me corroboran, por favor, que se pueda ver? ¿Sí? ¿Sí me confirman que se pueda ver la pantalla? Sí, maestra, así se ve en la pantalla. Adelante. Gracias. Hola, buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a ver ya, a correr. Sí, sí, corre también, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el tema, continuando con los temas que corresponde al diplomado. Parte de los cuidados cardiológicos, vamos a revisar en la monitorización hemodinámica, este tema que la verdad es muy extenso, como para sintetizarlo pues en 1 hora, 2 horas, pero vamos a revisar como situaciones muy puntuales, independientemente de, pues, de los dispositivos que tengamos disponibles o no en las unidades, por ejemplo, un Swan-Ganz, que todavía sigue siendo pues gol estándar, ¿no? Para medición del gasto cardíaco, o un vigileo, hay otros métodos para monitorización hemodinámica, tanto invasiva como no invasiva. Entonces, vamos a partir de una revisión de algunos artículos de la monitorización hemodinámica integrada. Entonces, tenemos diferentes, pues, bibliografías, pero básicamente van aterrizando a los conceptos básicos. Les comento. Bueno, tenemos parte de lo que es la monitorización hemodinámica, pues es importantísimo para la vigilancia estrecha del estado general del paciente. A veces en las notas de enfermería ubicamos la frase, ¿no? Paciente hemodinámicamente estable o hemodinámicamente inestable, pero es un término muy ambiguo. Únicamente utilizar estable o inestable. Tal vez si es una nota simple, lo podríamos eh, eh, pues textualizar así, pero cuando tenemos algunos otros métodos, tanto de monitorización invasiva como no invasiva, pues podríamos extendernos hacia unos valores cuantitativos y cualitativos en el caso de los que no son invasivos. Hay diferentes métodos, como les decía, invasivos, no invasivos o semi-invasivos. Entonces vamos a revisar algunos de ellos. Tenemos pues en los pacientes tanto graves como muy graves y críticos, pues así vimos la descripción de los pacientes críticos en la concepción de la norma 025. Tenemos los pacientes también graves, que estos necesitan monitoreo constante, tanto electrocardiográfica como hemodinámica. Entonces, a partir de un electrocardiograma, la pulsioximetría, que tanto no es un signo vital, pero es un parámetro a revisar. La valoración de los signos vitales tan importante. Hay diferentes valoraciones de los signos vitales. Por ejemplo, tenemos simplemente la temperatura corporal, tiene distintos conceptos de acuerdo al método que se utilice. Preferentemente yo utilizo la timpánica porque pues es una temperatura central sin ser invasiva, ¿no? A diferencia de una temperatura rectal o una temperatura axilar, que ahí hay un subregistro de la temperatura, pero vamos a ver otros parámetros, ¿no? Por ejemplo, el control de la uresis, la presión venosa central, etcétera. Entonces, variables que van a darnos algunos datos importantes.
Tenemos pues la monitorización en la UCI o con pacientes graves que debe ser exhaustiva, es decir, cada hora, incluso hay valores más estrechos de esto. Si se dan cuenta en los monitores estándar, tienen ahí la medición de la presión arterial no invasiva, lo que dice PANI, dice ahí su monitor. Está, pues, en algunos casos, en el estándar está allí calibrado hacia cada 15 minutos, pero nosotros podemos hacer ahí unas modificaciones para, pues, monitorear la presión arterial no invasiva cada hora, cada media hora, cada 2 horas, dependiendo de cómo nosotros, pues, allí configuremos el monitor. Y tenemos, pues, algunas indicaciones de cuándo debemos hacer este tipo de monitorización hemodinámica de manera exhaustiva, como pacientes con choque refractario, pacientes quirúrgicos con alto riesgo de inestabilidad hemodinámica, pacientes con fallo cardíaco o choque cardiogénico. Para esto, pues después de este tema de la monitorización hemodinámica, vamos a revisar el tema de los cuidados del paciente postquirúrgico de cirugía cardíaca. Entonces vamos a espero pues no irme tan rápido, pero sí poder revisar algunos de estos términos, porque pues la terminología, las variables hemodinámicas de monitorización, sobre todo las cifras o las variables cuantitativas, pues es un poquito tal vez difícil de aprenderse los valores a primera instancia, pero bueno, como para que vayamos revisándolos de manera general. Ahora, bueno, esta monitorización hemodinámica nos va a ser útil, es decir, nos va a dar información importante del estado del paciente, si es necesario continuar con un tratamiento, si es necesario hacer alguna corrección, sobre todo combatir el desequilibrio sistémico, y es decir, cuando nosotros hablamos de otros temas como son el choque, cuando vemos los conceptos de choque, pues nos vamos a ir adentrando hacia otra terminología que va en relación al aporte y el suministro de oxígeno a los tejidos, que básicamente esto va a ir aterrizando pues al manejo hemodinámico, ¿no? A la interacción que existe entre el flujo sanguíneo y su aporte a los órganos. Entonces, en estos parámetros hemodinámicos, pues vamos a identificar qué estrategia terapéutica se requiere desde la reanimación con líquidos o vasopresores o inotrópicos. Y ese es otro tema también que tendríamos pendiente para revisar. Y pues de aquí partiríamos para diagnosticar un tipo de choque, ya sea hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. Entonces, muchas veces pues tenemos tal vez más temor hacia un choque cardiogénico, pero uno nos puede llevar a otro, ¿no? Por ejemplo, un tapón cardíaco, pues ya es obstructivo, etcétera, ¿no? Si vemos en el siguiente tema que vamos a platicar del manejo de las heridas, pues puede ser aquí un choque distributivo, ¿no? Porque puede evolucionar hacia una sepsis, ¿no? Entonces, bueno, estos parámetros hemodinámicos a monitorizar tenemos aquí para esta sesión, pues los dividiremos en tres tipos: los clínicos, los gasométricos y los ecocardiográficos. La lista aquí está sintetizada, sin embargo, pues iremos desglosando alguno de ellos, sobre todo porque los ecocardiográficos son tan extensos, ya está, pues en nuestro país, en nuestros contextos, está en boga la ecocardiografía. No es tan invasiva como algunos otros procedimientos, sobre todo los gasométricos, pero tenemos en algunas unidades pues ya más especializadas de tercer nivel, en algunas ya de segundo nivel, pues como esta mira hacia el monitoreo hemodinámico ecocardiográfico. Pero ¿qué tenemos en nuestras unidades? Tal vez algunos métodos pues más cercanos con pues la infraestructura, con el equipamiento electromédico y bueno, lo que tenemos a la mano en nuestras unidades, básicamente algunas variables que podríamos ir identificando y que todavía son metas que se busca
lograr en los pacientes cómo son la presión arterial media. Entonces, la presión arterial media nos va a dar un dato de la presión de perfusión en los tejidos. Y para esto tenemos aquí unas metas de 65 a 75 milímetros de mercurio en pacientes con choque, pero también hay otros valores para pacientes con hipertensión arterial crónica que tienen otras cifras un poco más elevadas, perdón, hacia 75 a 85 milímetros de mercurio. Y pues bueno, esta es la fórmula. Ya hay calculadoras que pueden encontrar en internet, pero la fórmula es muy simple. La presión arterial sistólica más 2 diastólicas. Esto se divide, perdón, entre 3. Ahora, la presión arterial media, pues se hace este cálculo. Como les comento, ya hay calculadoras que lo pueden, les pueden arrojar las cifras. Sin embargo, esta no es una variable que sea tan difícil de calcular, ¿no? Entonces, únicamente que necesitaríamos aquí una presión arterial confiable, ¿ok? Entonces, este es un método pues sencillo, es una de las variables que sí se describen como para monitoreo hemodinámico, ¿ok? Ahora, el gasto urinario. Tenemos pues distintas ventanas para valorar el estado hemodinámico. Una de ellas es el gasto urinario, otra es la ventana tegumentaria, otra es la ventana neurológica. Entonces, en este sentido, la ventana del gasto urinario, vamos a darle la importancia que se merece como un órgano que está filtrando sangre y al final nos se escucha su lenguaje y al final nos Mira, escucha. eso no se mete. Es revoltoso, pero sabe con quién se mete. Sí, conmigo no se mete. ¿Eh? Y una receta porque me Puede arrojar ahí un día dice que le dijo a la jefa casi, ay, dice, ¿por qué a la jefa le dice nomás le da 2 pacientes? Y él, ok. Bueno, entonces la importancia de la uresis pues nos va a arrojar un valor que nos va a dar la perfusión de este órgano, es decir, la cantidad de sangre que está llegando hacia este órgano está siendo filtrada para producir orina. Entonces, ahora lo mediremos de manera horaria y nos va a dar un valor, nos va a arrojar unas cifras que son pues permisibles hacia valores aceptables mayores a 0.5 mililitros kilo por hora. Entonces, para esto pues se divide la cantidad de mililitros entre el peso del paciente en kilogramos entre el número de horas. ¿Ok? Entonces, si es una hora, pues nada más será entre el peso. ¿Ok? Entonces, este es un indicador de este flujo sanguíneo renal y pues nos va a dar este dato de cómo está siendo perfundido. Ahora, la presión del pulso. Este valor nos va a evaluar la elastancia ventricular y la elastancia arterial. Cuando se revisan algunos términos pues de resistencias vasculares, de elastancia, vamos a irnos adentrando en eso. Pero pues este es un valor que se calcula únicamente con la presión arterial sistólica y se hace una resta a la presión arterial diastólica. Entonces, esta presión del pulso nos va a arrojar nos puede arrojar en dos niveles, ya sea la presión del pulso amplia, que tengamos una presión mayor a 50 milímetros de mercurio, nos podría dar un indicativo de un riesgo para eventos cardiovasculares. Y de caso contrario, que sea una presión de pulso estrecha se denomina, es decir, menor a 25 milímetros de mercurio, es un indicativo de bajo volumen sistólico. Cualquiera de ellos, pues, pudiera parecer en estos extremos, pues, una variable importante de ir revisando, ¿no? Cuando está sea más de 50 o menos de 25, si está dentro de estos rangos, pues no hay tanto problema de que tenga un riesgo de un evento cardiovascular o de un volumen sistólico bajo.
El llenado capilar, bueno, les comentaba de la ventana tegumentaria. La piel, como el órgano más grande de nuestro cuerpo, pues nos tiene que arrojar una información importante, desde la temperatura, la palidez de tegumentos, la coloración, si es, o ustedes si han observado un paciente que ya está en un estado de choque por varios días con aporte de vasopresores, aminas, inotrópicos. Bueno, estos pacientes y están en un estado muy deteriorado, van a observar que la coloración de la piel no es normal, incluso está marmórea. Ahora, tenemos que sí o sí valorar el llenado capilar. El llenado capilar, bueno, parte de oprimir los lechos unguiales y medimos prácticamente el tiempo que tarda en llenarse el lecho unguial de sangre, es decir, de ponerse pálido hasta quitárselo pálido, es decir, hasta estar rojito, ¿no? Rosita. Entonces, este es un parámetro que tal vez en las hojas lo tengamos, en las sábanas ahí lo tengamos pues, un valor casi siempre de 3, pero la verdad es que realizarlo nos arroja la perfusión hacia, pues, las zonas distales, ¿no? Como son los dedos, perdón, desde las manos hasta los pies. Entonces, esta variable depende de la perfusión tisular distal controlada por el endotelio y la resistencia vascular periférica. Es decir, qué tanta sangre está arrojando la bomba, es decir, el corazón, y la presión está logrando llenar hacia los órganos más distales y pues que no son órganos blancos, ¿no? Entonces hacia el lecho unguial, visualizar las uñas, y nos va a denotar de esta manera, es una forma indirecta de la alteración hemodinámica del estado microcirculatorio, ¿ok? Entonces, una cifra normal es que sea menor a 3 segundos y mayor a 3 segundos, pues ya es un dato indicativo de anormalidad. Es súper importante también la temperatura de la piel, una piel que esté fría al tacto, nos puede indicar algunas alteraciones, ¿no? Un paciente que ha cesado una fiebre o que está próximo a iniciar un pico febril, una piel que está siendo hipoperfundida, un paciente que ya está en estado de choque, lo van a detectar una piel que se siente húmeda, ¿no? Se siente húmeda pero está fría. Entonces, la piel es importante como una ventana de monitorización hemodinámica. Ahora, la presión venosa central. Este sigue siendo pues un tema de discusión. En algunas unidades ya lo consideran obsoleto. Sin embargo, en algunas otras todavía sigue siendo una variable y un método pues de lo que tienen disponible. Es todavía utilizado en algunas unidades. Bueno, como tal el procedimiento no es tan complicado, pero sí requiere, pues obviamente, un método invasivo como es un catéter venoso central, ¿ok? Y pues este va a ser un marcador indirecto del estado del volumen intravascular que estima la precarga del ventrículo derecho. Entonces, sí o sí tiene que estar central nuestro catéter, ¿ok? Porque pues nos va a arrojar esta cifra. Y los valores normales pues van a oscilar entre 8 a 12 milímetros de mercurio, y pues para esto vamos a tener una presión venosa central baja o alta. Ya sea baja nos va a denotar una hipovolemia, ¿ok? Entonces inferior a 8 es baja y mayor a 12 es alta. Ahora, pues lo contrario de hipovolemia, pues hipervolemia, hipertensión pulmonar, un PIB intrínseco o extrínseco, es decir, que un paciente con ventilación mecánica va a tener alteración de este valor, y los procesos restrictivos pulmonares, obviamente, pues por la presión pulmonar, ¿ok?
Entonces, pues necesitamos nuestro catéter venoso central, llega el catéter y pues se hace la medición ahí con la llave de 3 vías, la solución que va infundiendo, ¿ok? Y hay otros valores como el pulso venoso yugular. Bueno, para esto, tener este parámetro de volemia nos va a estimar la presión de la aurícula derecha y el grado de retorno venoso. Lo vamos a interpretar como un signo de congestión intravascular. Ustedes, sí, incluso hay pacientes que solo se visualizan, ¿no? A simple vista, incluso sin palparlo, ¿no? Sin sentir el pulso. Bueno, este todavía tiene un grado de distensión y de colapso inspiratorio, es decir, cuando el paciente inspira o el paciente, sobre todo si tiene ventilación mecánica, vamos a darnos ahí cuenta. Ahora, su inspección y su estimación de este grado de distensión, pues vamos a identificar qué tan congestionado está de manera sistémica, de manera global, o la elevación de la presión del llenado del lado izquierdo. ¿Ok? La presencia de C3, bueno, cuando auscultamos los ruidos cardíacos, la presencia de C3, del galope, bueno, vamos a valorar los ruidos cardíacos. El ruido cardíaco, pues bueno, va a ser el resultado del llenado ventricular rápido, ¿ok? Entonces aquí a manera de que nos va a indicar si existe una sobrecarga del volumen cardíaco, es decir, si el corazón, es decir, la función de bomba está teniendo esta capacidad a través de la fuerza que recibe, o hay una disfunción sistólica. Entonces se considera un signo de congestión intravascular, es decir, con una congestión intracardíaca va muy acompañado del pulso venoso yugular. ¿Ok? Entonces, de esta manera podemos ir integrando estos valores hemodinámicos cuando pues no únicamente utilizamos las cifras hemodinámicas con las gasometrías, sino también en el estado sistémico de nuestro paciente. Ahora, este tema que me parece pues interesante, que es la presión media de la cuña capilar pulmonar estimada por radiografía de tórax. O básicamente una serie de monitoreo a través de radiografías que nos van a dar diferentes estadios pues, y nos van a dar diferentes niveles, ¿no? Entonces, aquí se movió, permítanme. Creo que aquí se ve mejor. Bueno, entonces tenemos diferentes grados de congestión pulmonar en la radiografía. Esta va a ser una medida, pues, que no necesita un catéter, por decirlo así, únicamente necesitamos la valoración, pues, conjunta por también el área médica que realice la valoración de la radiografía y qué tan congestionados se visualizan los pulmones. Entonces, vamos a revisar. Aquí tenemos estas imágenes. Entonces, el grado de congestión pulmonar en la radiografía, aquí está. Nos va a arrojar algunos datos de una hipertensión venocapilar pulmonar, que es estas abreviaturas, ¿ok? En inglés. Y mientras mayor sea la presión, ¿ok? Entonces, mientras mayor sea la presión, la imagen radiográfica va a ir cambiando. Entonces, aquí un ejemplo de un grado 1 de la congestión pulmonar. Vamos a ir viendo cómo va cambiando, ¿ok? Entonces, aquí visualizamos los capilares, ¿ok? Los alveolos, bueno, el llenado pulmonar. Aquí tenemos, perdón, es que aquí se corrió la imagen. Un grado 2, cómo se va visualizando por la mayor presión de los capilares. Aquí están. Veamos la diferencia.
Mientras mayor sea el grado, tenemos mayor hipertensión pulmonar. ¿Ok? Entonces, mientras mayor hipertensión pulmonar, tenemos pues mayor mortalidad. ¿Ok? Aquí hay un grado 3. Se visualiza aquí más hipertensión pulmonar y un grado 4. Llegar hasta un edema pulmonar. Un signo que se llama alas de mariposa o también alas de murciélago. Aquí podemos ir identificando. Entonces, cómo se borra la silueta cardíaca, ¿no? Prácticamente. Y aquí están las alas de mariposa. ¿Ok? Entonces, estos signos denotan mayor mortalidad. ¿Ok? Por el estado hemodinámico comprometido, es decir, la perfusión en este caso está tan, o sea, no es suficiente tener baja perfusión, sino también es tener hipertensión pulmonar, ¿no? Que estén comprometidos, tengan tal fuerza. Perdón, aquí está. Bueno, y ahora uno muy sencillo que encontramos en la bibliografía es el índice de perfusión. Bueno, si nos dotamos en las unidades eh, de los monitores de, de de signos vitales, pero pues también algunos ya están siendo unos oxímetros de pulso, están siendo más sofisticados, más, con más calidad, eh, pues tal vez los oxímetros pues chinos no tengan tanta calidad como pues algunos otros ya más de más equipo electromédico, ¿no? Que provienen de marcas reconocidas. Pero básicamente nos otorgan el índice de perfusión, ya también con el estudio de la pletismografía, van avanzando los hallazgos y las prácticas que podemos tener en el avance de monitoreo hemodinámico con la pletismografía, pero bueno, nos arroja aparte otro cifra del índice de perfusión, abreviado IP, como un marcador indirecto no invasivo continuo de perfusión periférica que evalúa la relación entre el funcionamiento cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, para esto necesita un componente pulsátil y uno no pulsátil. La oxihemoglobina que está siendo detectada a través del haz de luz rojo que podemos visualizar allí en los oxímetros. Bueno, está aquí ubicado en un porcentaje de saturación de oxígeno, ¿no? De 0 a 100. Entonces, para esto, pues el propio oxímetro nos da el valor. Entonces, únicamente hacemos la interpretación, ¿no? Ahí ustedes van a ver que da una cifra ya sea de 0,2 a 20 y pues inferior a 0,2, 0,02 es un índice de perfusión bajo, es decir, sugiere vasoconstricción periférica o hipovolemia grave, es decir, ni siquiera lo detecta el oxímetro, ¿no? Entonces no lo sensa el haz de luz de oximoglobina que trae consigo el dispositivo. Entonces no es detectable porque no tiene el elemento pulsátil, ¿no? El componente pulsátil o incluso el no pulsátil, ¿no? La oximoglobina, pacientes muy anémicos, entonces no detecta que esté llegando así como el llenado capilar, ¿no? No detecta que esté llegando pues la suficiente aporte o flujo sanguíneo hacia los órganos distales, ¿no? Como son los dedos. Ahora un índice de perfusión alto, pues sugiere una vasodilatación, ¿no? Pacientes con fiebre, pacientes con un mayor gasto cardíaco, pues nos arroja más de 20%. Entonces, el propio oxímetro nos da, aquí no se ve en esta imagen, pero ustedes pueden visualizar ahí que trae una cifra adicional, ¿no? Ahora hay oxímetros pues ya más sofisticados, la verdad el funcionamiento ahí tendríamos que dar un análisis, ¿no? Para que hay ya oxímetros que nos dan la frecuencia respiratoria, ¿no? Analizar cómo es que un oxímetro nos da la frecuencia respiratoria. Entonces,
tendremos que revisar, poner a escrutinio estos dispositivos, pero bueno, de lo que ya tiene evidencia es el índice de perfusión, ¿ok? Y este otro valor, ¿no? El índice de choque es muy sencillo realizarlo. Necesitamos la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Y para esto, el índice de choque nos va a arrojar como un parámetro qué tanta perfusión tisular está arrojando a los órganos y qué desenlace clínico que informa la respuesta integrada de los sistemas cardiovascular y nervioso. Si recuerdan, en los triage, maternos o el estrés de gineco, tenemos en la misma hoja el índice de choque. Entonces, ahí funciona con las pacientes obstétricas, casi la mayoría, pues, porque el estado del embarazo está así catalogado, ¿no? Como un gasto cardíaco alto. Entonces, la mayoría de las pacientes obstétricas, pues van a arrojar un índice de choque alto. Eso no quiere decir que estén graves, pero tampoco que subestimemos la medida de su índice de choque, porque el índice de choque nos otorga allí una variable para establecer su triage, para establecer la medida de atención y la rapidez con que tiene que ser atendida una paciente obstétrica. Bueno, adicional a otras variables, ¿no? Pero bueno, aquí como un comentario, y se interpreta con un valor normal de 0,5 a 0,7, pero un valor mayor a 0,7 es un indicativo de alteración de la función ventricular izquierda secundaria a choque, es decir, aquí ya participan mm, las fuerzas ventriculares, las resistencias vasculares, pero dice aquí, ojo, secundaria al choque, es decir, ya hubo un evento y ocurre el estado de choque, ¿ok? Bueno, estos son algunos parámetros clínicos, ¿no? Que se revisan. Ahora hay unos parámetros gasométricos, que hay distintos métodos para revisarlo. Bueno, conocemos el método de Fick, ahora con el avance en la valoración de las gasometrías, con los dispositivos que tenemos al alcance en las unidades, donde sí tienen gasómetro, hay unidades donde no, y hay unidades donde ya tienen otros métodos más sofisticados, pero únicamente aquí les voy a hablar de las cifras como para que, dependiendo de las unidades donde tengan sus- los distintos dispositivos, pues bueno, podrán ahí ubicarlos y ya más adelante esperemos tener la revisión más exhaustiva del tema, ¿ok? Sobre todo, pues, si pudiera hacerse la valoración, bueno, ahí el ejercicio del cálculo de FIC eh, ya existen calculadoras que únicamente se ingresan los parámetros generales y ya lo aterrizan, ¿no? Las distintas variables. Ahora, a diferencia de hacer todo el taller de FIC, pero bueno, les platico la saturación venosa central de oxígeno, como un variable que nos va a medir el transporte de oxígeno que llega y que se evalúa la idoneidad del suministro de oxígeno. Es decir, que la célula, imaginemos a la célula, la mitocondria que está llegando, está ávida de sustrato, ¿no? Es decir, del oxígeno que metaboliza y que produce energía. Entonces, ¿qué tanta medida de esta va a partir anteriormente? O porque vamos a ver otros conceptos de la extracción de oxígeno, del consumo de oxígeno, de la distribución de oxígeno, pero bueno, la saturación venosa central de oxígeno que nos va a arrojar esta medida de cómo se transporta el oxígeno, que evalúa la idoneidad del suministro de oxígeno, que necesita nuestro cuerpo, ¿ok? Ahora, el indicador de esta oxigenación dice tisular global, de tisular, se refiere tisular hacia el llenado de la piel, de los órganos, y va a llegar hasta un estado cardiopulmonar y hemodinámico. Bueno, estas cifras que nos arrojan los valores normales entre 70 a 75% y un valor menor a 60% nos indica una hipoxia tisular o perfusión inadecuada. ¿Ok? Entonces, las resistencias vasculares
sistémicas. Esto es una medida que se valora en DINAS, se hace todo el taller y se ubica la cifra con unos valores normales a 800 a 1600 DINAS por segundo por centímetro por metro cuadrado. Ahora, estas resistencias, permítanme, voy a silenciar mi celular. Estas resistencias pues nos ofrecen el lecho vascular sistémico al flujo sanguíneo inyectado por el ventrículo izquierdo. Cuando se revisa pues todo el tema de resistencias vasculares, de la curva de Frank-Starling, se, se ubica un poco más el tema para identificar qué tanta presión tengo de perfusión hacia los órganos, es decir, qué tanto están llenando el, el, la sangre, ¿no? Hacia los órganos, y este es estos valores, aquí van a ver centímetros, que es una medida, este 5 es un diámetro, pues, exterior de 5 milímetros, bueno, perdón, un diámetro que nos va a ofrecer una medida para la capacidad de cómo esta sangre está teniendo resistencia, esta fuerza opuesta, ¿no? Que tenemos hacia los capilares, hacia los vasos. Y aquí, bueno, tienen una representación de unas imágenes, pero bueno, cuando se hace el estudio de las curvas de Frank-Starling, de resistencias vasculares, ubicamos también el ejemplo, ¿no? Que teníamos en la escuela de una manguera con un flujo continuo cuando oprimimos el orificio de la manguera con el flujo de agua, eh, eyecta con mayor fuerza. Entonces, es un ejemplo muy burdo, ¿no? De cómo al aplicar una fuerza contraria es eyectado con mayor fuerza. Entonces, pues para esto hay un cálculo de medición que se necesitan unas variables que nos va necesitamos para esto pues un taller para el cálculo del gasto cardíaco, ¿no? Propiamente. Ahora, el contenido arterial de oxígeno. Entonces, este corresponde a sumar el oxígeno que tenemos en la hemoglobina, pero con el oxígeno disuelto en el plasma. Entonces, tenemos pues aquí algunas fórmulas que miden esta hemoglobina con algunas variables, o bueno, unas constantes, ¿ok? Con la saturación arterial de oxígeno y se multiplica con el porcentaje que tenemos disuelto de oxígeno en nuestro plasma, ¿ok? Es muy ínfimo, 0,003, pero bueno, es como para que vayamos conociendo. Aquí tal vez no podríamos tener como tal vez en alguna sesión se podría programar, ¿no? El cálculo de Fick y ahí hacer toda esta dinámica para identificarlo, pero pues ya en la práctica hay unidades donde ya tienen sus propias calculadoras, estos parámetros, pues se necesita la variable de las gasometrías tanto arterial como venosa y pues bueno, se hace el cálculo. Entonces, nos arroja unas cifras normales de 18 a 21 mililitros por decilitro. ¿Ok? Y cómo se interpreta como normal y como bajo, ¿ok? De este contenido arterial de oxígeno. Entonces, ¿qué tanto está captando nuestras células, ¿no? Y qué tanto de transporte de oxígeno nos está llegando a los tejidos. Y un consumo de oxígeno bajo, bueno, corresponde a que puedes dar unos ejemplos aquí como de que en los pulmones tenemos una afectación que no está permitiendo que llegue a estas cifras de 18 a 21 del contenido arterial de oxígeno, o tenemos un trastorno del transporte de oxígeno. Aquí un ejemplo como en el de los oxímetros que ya no detectan, tal vez sí tiene pulso, pero el contenido de hemoglobina no es suficiente. Entonces, la hemoglobina que acarrea consigo
pues las moléculas de oxígeno, ¿ok? Entonces no es solamente que lo capte, sino que lo lleve a través de un transporte con la hemoglobina, ¿ok? Entonces, la hemoglobina a través eh, de sus moléculas que va arrastrando eh, la cantidad de oxígeno. Entonces, nos va a reflejar qué cantidad de oxígeno regresa al corazón a manera contraria de la que llega de manera arterial, ahora la venosa. Entonces, la que utilizó la célula y la que ya fue de desecho, la que no requirió el cuerpo, pues regresa al corazón. Y pues aquí tenemos unos valores de 12 a 15 milímetros por decilitro. Recordemos que la diferencia, esta es venosa y la otra es arterial, ¿ok? Entonces, para esto igual hay un cálculo de la hemoglobina por 1.39. Esos son pasos iniciales, ¿no? Del cálculo de Fick se utiliza por las saturaciones y el cálculo de la hemoglobina disuelto en el plasma, que es este valor de 0,003, ¿ok? Entonces se necesita pues allí hacer el taller hemodinámico, ¿no? Que propiamente así se llama, ¿no? El taller hemodinámico para tener estos valores y se interpreta con bajo igual con alto. Entonces, uno bajo nos va a dar un déficit de esta actividad del aparato cardiovascular. Entonces, aquí ya estamos identificando un estado de choque, que bueno, el estado de choque, tenemos ahí los diferentes tipos de choque y que conlleva a que nuestra sangre perdure más tiempo del pautado en los tejidos, es decir, un paciente con estasis venosa está teniendo allí un consumo venoso mayor, más bajo, ¿no? A diferencia de uno alto, que significa que tiene un exceso de esta actividad cardiovascular, ¿no? Es decir, que necesita mayor circulación. Ahí podemos también darnos cuenta con las cifras que van en conjunto de manera integral, ¿no? Con los signos vitales, pero que va a superar esta velocidad la captación de los tejidos. Es decir, está llegando oxígeno, pero no lo estamos utilizando óptimamente, ¿no? Y por ende, la célula no lo puede optimizar. Ahora, existe también una reducción de los propios tejidos que captan el oxígeno. Entonces, estos tejidos necesitan, como todo sustrato, necesita el oxígeno, pero no lo puede, la velocidad que está que está pasando, por decirlo así, en el capilar no lo puede utilizar, ¿no? Ahora, hay unas diferencias que se hace con este cálculo que se llama la diferencia arteriovenosa de oxígeno, igual en el taller hemodinámico, se abrevia y se hace una resta únicamente del arterial, se resta el venoso, ¿ok? De 3 a 5 milímetros por decilitro en la sangre, pues sería útil tener tal vez las gasometrías para hacer un cálculo, pero pues creo que el tiempo, ¿no? Tal vez nos podría comer y quisiera pasar al otro tema. Vamos a revisarlo entonces, así de manera, concisa, ¿ok? Y se hace esta diferencia. Y aquí nos va a determinar un estado de hiperdinamia o un estado hipodinámico propiamente. Entonces aquí ya estamos viendo estos conceptos de perfusión, de qué tanto el organismo está utilizando esta sangre arterial y la convierte en venosa a partir de utilizar este consumo arterial y el consumo venoso de oxígeno que existe en el cuerpo. Entonces, un valor menor a 3 mililitros por decilitro se denomina como estado hiperdinámico, a diferencia de un estado hipodinámico, que significa que el aparato cardiovascular no suple de forma adecuada las necesidades metabólicas de los tejidos. A veces podríamos decir, bueno, 3 es menos que 5, lo podrían confundir de que 3 es hipodinámico y 5 es hiperdinámico. No,
En este caso, recordemos que el oxígeno está circulando y el oxígeno, por decirlo así, desperdiciado, es que nos arroja aquí esta diferencia. Entonces, mientras más oxígeno en esta diferencia arteriovenosa nos arroje, por decirlo así, ¿no? Entre comillas, está siendo desperdiciado, ¿ok? Entonces, por eso decimos que es hipodinámico, a diferencia de menos 3 mililitros por decilitro, con un estado hiperdinámico, que no puede ser utilizado este oxígeno. Y bueno, esta diferencia arteriovenosa o delta PCO2 también nos marca hipoperfusión en el taller hemodinámico, ¿no? En el cálculo, ahí vamos a identificar que este valor pues nos sirve para identificar que el sistema cardiovascular puede eliminar este consumo de oxígeno producido a los tejidos periféricos. De igual manera, hay una fórmula aquí que se utiliza con esta presión, y ahora como es presión, se utiliza un valor que es los milímetros de mercurio como un valor determinante a 6 milímetros de mercurio. Y se utiliza esta presión mayor a 6 milímetros de mercurio, que sugiere una perfusión tisular inadecuada, en especial cuando la saturación venosa de oxígeno es mayor a 70%. Es decir, a más presión tenemos aquí menos perfusión, ¿sale? Y entonces hay otros parámetros que tenemos que integrarlos. No únicamente es hacer el taller hemodinámico con nuestras gasometrías venosas, nuestra gasometría arterial, aterrizamos a miligramos por decilitro, los convertimos a dinas, los convertimos a milímetros de mercurio, ahí utilizando la presión, utilizando el oxígeno, el porcentaje, utilizamos pues los valores ahí numéricos de la resta, de hacer esta diferenciación. Pero ¿qué necesitamos identificar? Va más allá de hacer el cálculo. Oye, pues como les comentaba, no tenemos las calculadoras ahí que donde ingresamos los valores y ya nos arrojan las cifras. Se tiene que hacer una correlación con otros métodos, ¿no? Como el índice cardíaco, como el gasto cardíaco y como la hipoxia isquémica, es decir, con un estado integral de nuestro paciente. Y bueno, se utiliza el aporte de oxígeno, es decir, que, que este oxígeno está recibiendo nuestro organismo, nuestros tejidos en un minuto, ¿ok? Entonces, ¿qué cantidad qué cantidad pasa? ¿Ok? Y pues como es volumen, se utiliza el valor de mililitros, ¿ok? Por minuto. Entonces, en un minuto, ¿qué tanto de oxígeno está circulando, pero está recibiendo estos tejidos? ¿Ok? Para eso, pues necesita ya el gasto cardíaco, el consumo de oxígeno arterial, y se hace aquí en la multiplicación por una variable de 10, ¿no? Por una, un- una constante. Y tenemos el consumo de oxígeno. Ahora, ¿qué cantidad total de oxígeno utilizado es por los tejidos? Aquí a manera, pues, de recordarnos, ¿no? La curva de Frank-Starling, de que el oxígeno, pues, no puede ser más consumido de lo que tenemos en los tejidos, ¿no? Entonces, tenemos estas fórmulas del gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y nos va a arrojar los mililitros de oxígeno por minuto, ¿ok? La extracción de oxígeno, entonces va a evaluar el aporte y el consumo del oxígeno de los tejidos, hay igual un cálculo, y los valores de referencia de 20 a 30%. Y esto pues aterriza en el gasto cardíaco por FIC. Entonces, con nuestras gasometrías ya podemos tener aquí la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto y nos va a arrojar un gasto cardíaco, ¿no? Pero pues estos necesitamos aquí tal vez no la tecnología tanto de una gasometría venosa y de una gasometría arterial, va más allá, ¿no?
de utilizar la interpretación, ¿no? Entonces, uno muy, esto puede ser a veces tedioso, ¿no? Cuando hacemos el taller hemodinámico, cuando hacemos las fórmulas, pero de manera muy rápida podemos identificar, pues en el taller gasométrico, allí el lactato, ¿no? El lactato que se utiliza desde hace algunos años, ya varios, como un marcador de choque, ¿no? Entonces, más allá de choque, de la hipoperfusión tisular, y es pronóstico, fíjense, de los pacientes críticos. Entonces, a mayor lactato, mayor mortalidad, ¿ok? ¿Y esto qué significa? El lactato como un producto de desecho va a interpretarse que nos va a dar un equilibrio entre el transporte de oxígeno y la demanda de oxígeno, ¿no? Entonces, por eso es que a mayor lactato, pues es es un valor más predictivo de mortalidad. Y pues los valores de referencia a mayor a 1.5 milimoles por litro se asocia con aumento de la mortalidad, ¿no? Ok. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Creo que sí me voy un poco rápido, pero la verdad es que el tiempo es corto y podrían revisar la sesión grabada. No sé si tengan algún comentario. Está bien así, maestra. Mande. Está bien así como va su clase. Ok. Bueno, entonces, la monitorización hemodinámica ecocardiográfica ya ha evolucionado también, pues, en muchos países del mundo. Permítanme, voy a prender la luz. Listo, gracias. Y sobre todo en nuestro país, en nuestros contextos, ¿por qué no es tan invasivo? Algunos sí requieren de utilización, ¿no? De otros métodos en conjunto, y pues ya se va evaluando de manera conjunta. Por eso es que esta monitorización hemodinámica tiene que ser integrada, no únicamente utilizamos como antes, ¿no? El método de FIC, otros pues ya que han evolucionado en nuestro entorno, ¿no? Como el vigileo, como el Swan-Ganz, pero unos menos invasivos, ¿no? Como el ecocardiograma, y otros más, bueno, que no son invasivos, como la presión arterial media, como, como el llenado capilar, entonces como las ventanas, la neurológica, la tisular, el gasto urinario, entonces la renal. Entonces se tiene que integrar una valoración del estado general del paciente, y pues de eso es predictivo de la complicación de los mismos pacientes. Y bueno, entonces esto es muy útil porque pues también nos va a arrojar la pauta del manejo, ¿no? De fluidos intravenosos, de inotrópicos, de ultrafiltración, cuando hablamos eh, tal vez de circulación extracorpórea, o de una terapia de diálisis, ¿no? O si es lenta, si es continuo. Entonces, esto también pues nos va a evaluar los estados hemodinámicos, ¿no? O a estratificarlos de alguna manera dentro de algunos de los estados de choque. Y bueno, algunos de ellos les platico: el diámetro de la vena cava inferior con un índice de colapso inspiratorio. Entonces, se requiere obviamente de que el área que realiza el ecocardiograma haga su valoración, pero bueno, aquí de manera general vamos a revisar algunas generalidades, ¿ok? Entonces este va a ser un parámetro de la precarga que estima la presión de la aurícula derecha de manera indirecta y no invasiva. Entonces se revisan las ventanas cardíacas, y ellos van a identificar a través de medir aquí los diámetros, y hay unas cifras que nos sirven de parámetro, como de 16, perdón, milímetros más menos 2,
es decir, de 14 a 18 se puede prolongar con un valor normal de esta cava inferior con este diámetro que utiliza indicativo para, bueno, hay distintas ventanas, ¿no? Entonces, desde una ventana subcostal, es decir, hay distintas ventanas, como les decía, ¿no? Donde se coloca el transductor del ecocardiograma y se utiliza a 2 centímetros de la aurícula derecha. Esta va a ser esta ventana, ¿no? Subcostal, y van a hacer la medición de este diámetro de la vena cava inferior, ¿ok? Y a través, en diástole, en telespiración, es decir, la parte más distal del que el paciente expira, ¿ok? En diástole, y a continuación en la inspiración profunda, ¿sale? Cuando el diámetro se puede dilatar más, ¿ok? Y entonces un diámetro menos de 21 milímetros, tiene con un colapso del 50%, estiman aquí una medición de 0 a 5 milímetros de mercurio. Estos están, como son presiones, pues bueno, son milímetros de mercurio. Hay un colapso con menos del 50%, hay sin colapso y hay dilatación, ¿ok? Entonces, otro de los parámetros que muy comúnmente escuchamos en la valoración hemodinámica cuando hacen cardiografías, tenemos aquí la FEBI, ¿no? La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ¿no? No la confundamos con la FEB1, que es la de, que es bueno, los parámetros respiratorios. Bueno, esta es la FEBI, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, esta medida bueno, medida central de la función sistólica del ventrículo izquierdo y nos va a dar correspondencia de la fracción del volumen telediastólico de la fase más alejada, ¿no? Del ventrículo eyectado en sístole, es decir, en el volumen telesistólico a los grandes vasos, es decir, de cuando el ventrículo se llena y se vacía, y pues este es un método utilizado pues en ecocardiografía que nos va a arrojar, aquí no tengo la cifra, bueno, entonces hacen aquí un cálculo, ¿no? Con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo para arrojarnos esta fracción de eyección y va en conjunto con otras mediciones como el gasto cardíaco que realizan ya de manera más simplificada, a diferencia de pues un método más invasivo, ¿no? Entonces aquí pues en el ecocardiograma utilizan esta variable para arrojarnos un valor de 3.3 litros a 6 litros. Entonces, a mayor volumen, mayor gasto cardíaco, ¿ok? Y el índice cardíaco. Entonces, aquí se hace un reajuste del gasto cardíaco con la superficie corporal. Entonces, que ya se obtiene un valor del gasto cardíaco, se utiliza ahora con el valor de la superficie corporal, ¿vale? Ajustado a adultos o a pediátricos, ¿ok? Entonces, estos valores en adultos, aquí tenemos la cifra de 2,5 a 4,5 minutos por metro cuadrado, ¿sale? Y este es pues ya uno que se hace de manera conjunta con un método, pues, invasivo, ¿no? Una presión media de la cuña capilar pulmonar, se necesita, pues, un catéter, en este caso, eh, se necesita hacer el cálculo que ya arroja directo a la consola que está conectada, pues, para arrojarnos la presión capilar pulmonar. En este caso, pues, tiene una limitante que es poco fiable en entidades clínicas como estenosis mitral o prótesis valvulares mitrales. Entonces, es decir, estos pacientes que la capacidad pulmonar está endurecida, ¿no? Es decir, hay una estenosis, perdón, mitral, o hay prótesis valvulares. Estas prótesis no permiten que se colapsen de manera habitual, ¿no? Como una orgánica, ¿no? Entonces, esos son algunas limitantes. Y pues bueno, este es otro parámetro, las resistencias vasculares sistémicas por radioecocardiografía. Fíjense, entonces ya no necesita aquí un cálculo de gasométrico, ¿no? Como veíamos, sino
utiliza la ecocardiografía ya utiliza pues este cálculo. Entonces, a través de las valoraciones y las mediciones, arrojan las resistencias vasculares con la ecocardiografía, ¿ok? Pues otros métodos que en algunas unidades ya disponen, ¿no? Como un ultrasonido pulmonar. Aquí hay un ejemplo, una imagen, un ultrasonido portátil, ¿no? Conocemos los ultrasonidos, pues, de las consolas más grandes, ¿no? En otras unidades que tienen ya más equipo sofisticado, ¿no? Ya es llevado hasta la cabecera del paciente, pues ya no a través de una consola grande, ¿no? Una supercomputadora, sino ya en en este sentido ya también hay unidades que cuentan con este equipo, pues, millonario, ¿no? Entonces, que el equipo multidisciplinario pues lo utilice, lo cuide y pues arroja pues unos valores que son útiles para el monitoreo hemodinámico. Entonces, va a dar un resultado aquí del artefacto puesto en el pulmón, es decir, se coloca el transductor, igual se hace la visualización de las ventanas y allí al ser un órgano que tiene aire, pues es invisible en la ecocardiografía y va a arrojar a través de las líneas que interpreten si hay un compromiso, así como vimos el ejemplo de las radiografías, bueno, ahora en ultrasonido, ¿no? Que tan comprometido está el parénquima pulmonar. En este caso, si el parénquima pulmonar es reemplazado por tejido líquido o consolidaciones, sí podrá visualizarse, ¿ok? Entonces, la diferencia, pues, con el aire, con con, con lo sólido, bueno, no, con el aire, con alguna partícula que no sea aire, ¿no? Como es líquido, es tejido, o consolidaciones, ¿no? Entonces ahí vamos a tener pues las líneas A y las líneas B, las hiperecoicas horizontales y las hiperecogénicas verticales o colas de cometa. No tengo aquí la imagen, las pueden así visualizar. Hay videos en YouTube, hay videos ahí, creo que también hasta en TikTok de estas líneas de cómo se visualiza la pleura cuando se mueve, que se llaman las líneas A y las líneas B, la cola de cometa, cómo se ve, los signos, ¿no? Radiológicos que arroja, entonces ahí el signo de la playa, la cola de cometa, entonces estas líneas, cómo se van desplazando las pleuras, cómo es que se visualiza aquí si está más condensado, si está limpio, ¿no? Entonces, de alguna manera, esos parámetros van integrando pues, las pautas de tratamiento. Y pues necesitamos integrar toda esta información para el monitoreo hemodinámico, para hacer nuestras notas tal vez un poco más sofisticadas, desde el llenado capilar, ¿no? Desde las ventanas del paciente, ¿no? Tenemos pues las ventanas la ventana tegumentaria, la ventana renal, la ventana neurológica, no la revisamos aquí, pero viene en la otra presentación. Ahora, esto es importante pues para mantener un control estrecho y pues el monitoreo hemodinámico nos va a identificar qué patrón hemodinámico tiene, si el paciente está en algún tipo de choque, si tiene alguna necesidad específica de tratamiento, ¿ok? Ahora, la monitorización hemodinámica, pues no va a suplir la observación del personal, entonces, pero sí tiene que ser integrada. Entonces, hay algunos métodos más sofisticados, pues que sí son invasivos, hay algunos métodos que no requieren tanta invasión de pacientes. A lo mejor sí necesitamos pues un catéter venoso central, ¿no? Pero necesitamos también la disponibilidad de los recursos, del tiempo también que requiere el taller hemodinámico, pero pues como les comentaba, ya hay calculadoras
que lo simplifican esta parte, pero no es únicamente ingresar los valores y registrarlos en la hoja, sino requiere pues una visión integral del paciente, no únicamente ver al paciente como gasto cardíaco, sino verlo de manera integral, que es una persona que tiene necesidades específicas, pero bueno, esas necesidades van a ir guiadas pues por unos valores de laboratorio, unos valores clínicos o unos valores radiográficos. Entonces, esto es importante pues para visualizar que tanto la monitorización invasiva como no invasiva pues se tiene que ir evolucionando desde la practicidad, desde un oxímetro, invertir en que nuestras unidades tengan pues inversión en estos dispositivos que no son tan de gastos tan, tan significativos, podremos decirlo así, ¿no? Porque a veces en las unidades pues sí tenemos material muy sofisticado, pero tal vez no es utilizado de la manera correcta, ¿no? O un equipo tal vez que podríamos considerar económico, podemos explotar ahí su uso, podríamos pues propiciar a que también el personal lo cuide, ¿no? Entonces, nosotros como enfermeros que pues tenemos ahí una visión global del cuidado hacia el paciente, la familia y la comunidad, también lo hagamos hacia los propios equipos de los que disponemos, ya sean adquiridos por nuestros propios bolsillos, como un oxímetro, ¿no? Que invertimos, como una calculadora científica, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que irse evolucionando. Y pues ya tenemos la inteligencia artificial, fíjense, en los algoritmos, como les comentaba, ¿no? Que van eh, implementándose en la práctica diaria. ¿Por qué hacemos alusión a la inteligencia artificial? Ya tenemos algunos, no nada más el chat GPT, no, algunas otros tipos de inteligencia que ya nos van a ir arrojando, sobre todo al personal que se dedica a hacer los ecocardiogramas, a calcular la FEBI, ingresar todos los valores y que ya los detecten, ¿no? Hay supercomputadoras que ya podrían pensarse que así ya lo va a hacer en algunos años, que interprete las gasometrías, ¿no? Que tengamos al paciente, así como tenemos la línea arterial pues conectada, ¿no? Tal vez ya haya en algún futuro con el arroje, nos arroje un monitor todo el cálculo del taller hemodinámico. Entonces, tendríamos que visualizar esa parte y cómo nosotros podríamos optimizar nuestro tiempo en otras actividades, ¿no? Entonces, no alejarnos o no rechazar la inteligencia artificial en ese sentido o de los monitores, porque todavía en las unidades hay rechazo a los monitores de signos vitales, ¿no? Entonces, si es un monitor funcional que ha sido calibrado, que ha tenido mantenimiento preventivo o correctivo, y todavía hay personal, me refiero a lo mejor a personal médico, ¿no? O del propio de enfermería, que tiene resistencia a utilizar los monitores de signos vitales, ¿no? Entonces, suponen que las cifras son erróneas, ¿no? Sobre todo las cifras de presión arterial y ponen, les hablo de algunos datos de hospitalización que ponen ahí las indicaciones médicas, ¿no? Valorar TA manual. Entonces, esta indicación que tal vez pudiera parecernos contraria a lo que tenemos en tecnología, pero obviamente sí tiene que haber una corroboración de una cifra que nosotros podamos identificar que no es similar al monitor, que podamos ahí validarla. En ese sentido también, pues, validar toda esta información que nos llegue a través de los monitores, de los distintos aparatos electromédicos que tenemos, sobre todo porque es tan delicado el tema de la vigilancia hemodinámica. ¿Ok? Entonces, para eso, pues necesitaríamos pues más capacitaciones de manera continua a través pues de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, también de las nuevas tecnologías y de los nuevos datos también que nos van arrojando cada vez más las gasometrías,
y pues buscar las alternativas para mejorar de manera continua en nuestras unidades, sobre todo a las unidades que hacen gestión de los recursos, pues la importancia de contar con los insumos, de contar de manera continua también con el recurso humano, ¿no? El talento humano que pues todavía utiliza o realiza el cálculo de FIC, que se realiza de manera continua, ¿no? Bueno, ahora, este es un tema pues que se requiere adaptarse a las necesidades específicas de cada paciente, no es únicamente ver, valorar, registrar, sino es una dinámica que se adapta hacia estas necesidades particulares. Bueno, les dejo esta referencia, perdón, bibliográfica, que es un artículo reciente, bueno, 2023, de la monitorización hemodinámica integrada. Ahora quiero pasar al siguiente tema. ¿Hasta aquí algún comentario, una pregunta? Bueno, entonces tenemos vamos a revisar este tema de los cuidados de enfermería en el posoperatorio de cirugía cardíaca. Los pacientes con gran necesidad de monitoreo, de monitoreo hemodinámico, este tipo de pacientes, pues requieren vigilancia específica. Tenemos aquí este tipo de pacientes que son posoperados de cirugía cardíaca con múltiples necesidades. Son de los pacientes pues más lábiles que encontramos en las unidades. Ahí sí pueden ver la presentación, ¿verdad? La siguiente presentación. Sí. Ok, entonces este tipo de pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca son más lábiles incluso hacia la movilización, ¿no? Pacientes que pues, por ende, pues han tenido tal vez algún tratamiento de circulación extracorpórea, alguna terapia que implique adicional a su estado patológico. Bueno, podríamos enfrentarnos a complicaciones tan graves, pues como taponaje cardíaco, como a que tenemos unos drenajes disfuncionales. Bueno, vamos a irlos revisando. Básicamente, ¿qué cuidados tendríamos que vigilar, que manejar idealmente, ¿no? En una unidad de cuidados intensivos, porque para eso hay también unidades de cuidados intensivos cardiovasculares, ¿no? O unidades, especializadas para este tipo de pacientes, pero bueno, este tipo de pacientes sí llegan a la UCI, este tipo de pacientes pues, ya en unidades de tercer nivel son ya de cajón, ¿no? En las unidades. Bueno, este tipo de pacientes eh, tienen pues vigilancia en la UCI, idealmente 1 o 2 días después de la intervención, independientemente, ¿no? Cada uno tiene ahí manejo de acuerdo a los protocolos de la unidad, hay unos tal vez problemas un poco más. Aquí hay un paciente con múltiples necesidades, ¿no? Es el que les presentaba la sesión anterior, ¿no? Aparte de sus necesidades de ventilación mecánica, podríamos aquí inferir que tiene algún tipo de padecimiento o no cardíaco y adicional, ¿no? Aquí una terapia de sustitución de la función renal, pero bueno, adicional a todo lo que pueda conllevar a sus otros tratamientos, a sus otras patologías. Entonces, este es un cuidado que necesita ser vigilado de manera continua, ¿no? De manera muy estrecha. Los pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, tenemos estas pautas de vigilancia, de vigilar el estado hemodinámico, como veíamos estas variables, ¿no? Con los distintos métodos que tenemos en la unidad. En estas unidades, en estos tipos de pacientes, sí tienen pues más alcance de la tecnología. Primero, pues por la cirugía que fue realizada, ¿no? Que ya corresponde a un tercer nivel. Ahora,
este manejo hemodinámico, pues igual tiene que ser integrado hacia los signos vitales, hacia la oxigenación, el equilibrio hidroelectrolítico, hacia el equilibrio de volumen, ¿ok? Entonces también hay que evaluar de manera continua el dolor. El dolor va a ser, todavía es, en algunas bibliografías lo refieren como el siguiente signo vital, ¿no? Ni siquiera a la oximetría de pulso, sino hacia el dolor desde hace muchos años. El dolor funciona como una medida de, 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 de evaluar el estado general. Entonces el dolor, pues este manejo del dolor en las diferentes escaleras de analgesia que tenemos, pues va a facilitar la recuperación de nuestro paciente, la integridad de los tejidos. Bueno, el corazón como un órgano vital, ahora tendríamos que hacer vigilancia así, de igual manera, ¿no? Hacia el sitio quirúrgico, los puntos de inserción, los dispositivos de drenaje, todo esto que nos que va a contener el paciente de cirugía cardíaca y hacer una detección precoz de las complicaciones, identificar de manera oportuna alguna detección desde el electrocardiograma, que tiene que ser diario, alguna complicación respiratoria o incluso metabólica, ¿no? Ahora, la implicación del paciente y en la familia en la recuperación, bueno, a través de los cuidados de la UCI y que posterior evolucionan a piso, ¿no? A hospitalización y llegan a los cuidados a domicilio. Entonces, estos pacientes en algunos casos, pues, si están conscientes o si no, dependiendo de su estado de gravedad, en las UCIs, pues, de manera inmediata no estarían en este estado, ¿no? Con su mascarilla, con Puritan, con nebulizador. Bueno, esto es una evolución ya más favorable, que ya ha sido extubado, independientemente de los protocolos, ¿no? Que ahora ya tenemos puestos protocolos de extubación temprana, de retirar el dispositivo de ventilación mecánica cuando las técnicas de Winning pues progresen hacia extubarlos, ¿no? Y pues bueno, ya progresan a este cuidado a piso y bueno, ya a domicilio que vamos a revisar aquí un poquito de la rehabilitación. Entonces, se procura en estos nuevos paradigmas la movilización temprana y la rehabilitación. Se utiliza en estos términos, ¿no? La movilización temprana también dentro de los protocolos de los pacientes neurológicos, si recuerdan, ¿no? Entonces, mientras menos días esté, por decirlo así, ¿no? Postrado, pero obviamente hay que individualizar el tratamiento, no es un paciente que pongamos de una cirugía cardíaca y ya egresa el primer día a que lo queramos movilizar, ¿no? Que él mismo se movilice, ¿no? Hay pruebas que se tienen que realizar, si ya no requiere vasopresores, si ya no requiere de tantos drenajes, entonces es una rehabilitación que tiene que ser progresiva y pues valorada también por el área competente, ¿no? De rehabilitación. Pero les platico, tiene aquí unos objetivos, se orienta hacia que tenga incremento del estado funcional y psicológico del paciente, sobre todo funcional porque recordemos que el corazón es un órgano, ¿no? Es músculo. Entonces, desde las actividades básicas de la vida diaria que va a ir el paciente utilizando, pero les repito, es individualizado el tratamiento. Entonces, hay pacientes que con los simples movimientos de inspiración, de expiración, de ampliación, amplexación, pues se están viendo muy agotados, ¿no? Lo cruento de los dispositivos que tienen. Entonces, estos programas pues tienen que ser progresivos para que ojalá así en hospitalización previos al alta puedan egresar los pacientes, ¿no? Ya con una evolución pues muy favorable, ¿no? Podamos, tal vez en la UCI obviamente no se ven así a los pacientes, ¿no? Pero si los llegan a ver tal vez en sus consultas progresivas, bueno, a esto que quisiéramos que lleguen los pacientes, ¿no? Pero esto es gracias pues a todo el apoyo que reciben los pacientes desde el posoperatorio inmediato, ¿no? Entonces, ahora el posoperatorio de los pacientes de cirugía cardíaca pues tiene que ir siendo vigilado. Bueno, ahora la recepción, eso fue como la parte final, ¿no? De lo que queremos llegar como el objetivo.
Pero bueno, de manera inmediata la cirugía cardíaca de los pacientes, pautas básicas, ¿no? La identificación, el posicionamiento, la cabecera a 30 grados es básica, ¿no? Para los pacientes de ventilación mecánica, prevenirla. Es un manejo integrado, ¿no? Las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, el manejo de drenajes, el mejor retorno del flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Todo esto nos aporta la, la, la posición de la cabecera a 30 grados. Ahora, hacer una evaluación del estado general, ¿no? Desde el nivel de conciencia, hay dolor, hay ansiedad, el estado de la piel, de las mucosas. Bueno, si es un paciente con pseudoanalgesia, pues tal vez el estado de ansiedad no sea valorativo en ese momento, ¿no? Si es un paciente que también necesita la revisión, ojo, de los dispositivos, ya sea drenajes o algunos dispositivos como los cables epicárdicos. Ahora, este es un manejo fundamental en este tipo de pacientes, porque pues la mayoría egresa con este tipo de tratamiento. Ahora un drenaje torácico, ya sea que esté conectado a un sistema de succión y tienen ahí un, ¿cómo se llama? Tinte, ¿no? Los, el Pleurovac, ¿no? Entonces, este dispositivo también es un tema interesante a revisar. Es unos cuidados de enfermería que pues tendríamos ahí que revisar el gasto por turno, el gasto en 24 horas, si es exudado, si es trasudado, bueno, las características de este drenaje, si tiene ahí algunos cables, en este caso pues están allí identificados, ¿no? Que están por colores, están allí ubicados, en este caso, pues los cables epicárdicos, la mayoría pues en color naranja, y se conectan a los marcapasos. Y nuestra función pues va a ser permitir la estimulación en caso de bradicardia o bloque cardíaco. Aquí es bloqueo, bloqueo cardíaco, perdón. Bueno, de esta revisión de los electrodos y ahora las vías venosas, el manejo de la terapia de infusión. Bueno, aquí dice sueros, pero es el manejo de la terapia de infusión, ya sea si tenemos alguna vía también adicional, ¿no? Alguna línea arterial para monitorizar ahí la presión arterial eh, invasiva. Si tenemos algún electrodo epicárdico, se hace la revisión de las conexiones, ¿no? De manera continua. Son pacientes que son muy lábiles, ¿no? Entonces difícilmente se van a movilizar, pero tal vez el personal tenga ahí eh, pues por la dinámica que se maneja el servicio, entonces vigilar que estos no se movilicen, ¿no? O sea, no sean, no marquen ahí un artefacto, entonces comprobar su funcionamiento a través del electrocardiograma. Detectamos ahí el signo de la espiga en el electrocardiograma, ¿no? La línea que es indicativa de que está marcando el marcapaso propiamente y de alguna manera un funcionamiento de la señal mecánica, ¿sale? Es un pulso central y las vías venosas, la inserción tiene que ser pues vigilada, igualmente la fijación, que esté impermeables, si tiene estos drenajes, pues vigilar si hay signos de inflamación, signos de infección, si hay varias vías venosas, igualmente periféricas o centrales. Bueno, central, tal es difícil ver si hay una inflamación, ¿no? Tal vez si hay algún punto de, 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 de infección. Bueno, identificar o dejar solo la más conveniente. Si es este tipo de pacientes, tal vez que egresan con el tipo de catéter para monitoreo hemodinámico, un Swan-Ganz, etcétera. Entonces, cada unidad tiene sus propios protocolos de retiro y pues que es inevitable que no valoremos un gasto cardíaco, ¿no? Ahora, el manejo de estas perfusiones y de la sonda vesical, en este caso, las drogas vasoactivas, todos los antiarrítmicos o medicamentos que nos van a ayudar a que siga funcionando, pues, el músculo como bomba.
Ahora, si hay un tipo de inotrópicos, de medicamentos vasopresores o antiarrítmicos, bueno, tendrían que ser con una vigilancia estrecha a su tratamiento médico. Y pues estas son medicamentos a dosis respuesta que tendrían que ser valorados de acuerdo al estado general del paciente. De igual manera, ¿qué nos interesa aquí? Tal vez de la sonda vesical, no únicamente como el catéter, ¿no? Como el drenaje, sino veíamos también el monitoreo del gasto urinario, ¿ok? O si hay algún problema de índole de la próstata, bueno, según el protocolo que tengamos en la unidad, pues valorar un retiro, ¿no? Este tipo de pacientes, si es posible apoyarlos en el patrón de eliminación, bueno, se puede retirar, pero la indicación del sondaje vesical es la medición del gasto urinario, ¿no? Entonces, de manera continua, de manera horaria prácticamente. Entonces, si hubiera alguna contraindicación, pues se ve la permeabilidad de la sonda y fijarla correctamente. Entonces, el control de la uresis cada hora, cada 2 horas, dependiendo, pero inicialmente en la UCI pues es cada hora, ¿ok? Entonces, ahora estos catéteres es importante vigilarlos y hacer el registro correspondiente en la sábana. Entonces, este registro con las características y fíjense, la retirada de los catéteres y de los accesos vasculares y el sondaje vesical en cuanto a la situación hemodinámica lo permita y tiene una evidencia, uno ve que pues es importante, a veces tenemos como esta resistencia a retirar los drenajes, ¿no? Sobre todo el de la sonda vesical, pero fíjense, tiene una evidencia de 1B que pues es recomendada, ¿no? Y ahora, un balance hídrico, realizar un balance hídrico en las primeras 48 a 72 horas según la evolución del paciente. Pues si evoluciona pues más tórpida, pues sí tendría que continuarse el balance hídrico. De manera inicial, pues la sábana tiene ahí el control de líquidos, ¿no? Pero si ya va a ser continuado en otro servicio que egresa de la UCI, por eso es que quería yo comentarles, ¿no? Y que así lo establece, ¿no? Este manual del que estamos también eh, buscando información pues actualizada, que busca que estos pacientes se rehabiliten de manera temprana, se movilicen de manera temprana, pero obviamente es un tratamiento individualizado, no puede ser un tratamiento pues estándar de movilizarlos a todos, porque son muy lábiles estos pacientes, un ratito se movilizan bien, ya tienen dolor, el catéter o el drenaje se, 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 se extrajo de manera accidental, entonces allí ocasiona tal vez un coágulo, un tapón cardíaco, vienen complicaciones muy, pues, de terror, ¿no? Entonces, el manejo de los drenajes es básico en este tipo de pacientes. Ahorita más adelante, creo que sí viene una imagen, y bueno, recordemos que estos mecanismos están ubicados en algunos casos con presión negativa, es decir, tienen un sistema de succión, de aspiración continua, o en algunos casos, pues, como en el sello de agua, ¿no? Tiene aquí unas cámaras, una dinámica de llenado que se tinta de azul y existe propiamente el sello de agua, que se conecta a la fuente de vacío o a la fuente de succión o aspiración y se visualizan las cámaras que van a ir colectando el drenaje. Entonces nosotros tendríamos que visualizar la cantidad en mililitros por turno, por hora, dependiendo cómo esté indicado, cómo tendríamos que revisar este tipo de drenajes. Ahora, aquí tendríamos que hacer un registro de la permeabilidad, no nada más valorar las características en los mililitros, sino validar que esté la sonda permeable, que si tiene coágulos, bueno, hay algunas unidades donde utilizan el purgado, ¿no? Donde hacen de manera mecánica el vaciado de estos coágulos, ¿no? En algún tipo de drenado, bueno,
a lo mejor no coágulos, ¿no? El exudado. Ahora, estos drenajes es importante, fíjense, tan importante y fundamental vigilarlos para evitar una situación tan crítica como es un taponamiento cardíaco o un hemotórax. Esto tiene una evidencia de 1B. Entonces, esto es fundamental en este tipo de pacientes, el manejo de los drenajes torácicos o el manejo del sello de agua, como lo conozcan. Hay este tipo de dispositivos, pues son muy comunes, ¿no? Estos pacientes que egresan con su Pleurovac. Pleurovac es la marca, ¿no? Pero pues es el drenaje torácico. ¿Ok? Ahora, este control hemodinámico, como ya veíamos algunas variables, ahora adicionamos pues los signos vitales, ¿no? La frecuencia cardíaca, un indicativo primordial, así como vemos la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la temperatura corporal, ¿sale? Entonces, estos necesitan un manejo continuado de estos signos vitales y pues algunos otros parámetros que pueden ser alterados, pues son el dolor, las alteraciones del sueño, del descanso, agentes estresores, la misma hospitalización, el mismo ambiente. Los pacientes que estén conscientes, pues en los que tienen pseudoanalgesia, pues no es posible valorar de manera inicial, ¿no? Un nivel de ansiedad o pues si tienen pacientes alguna situación propia del anímica que ingresaron, ¿no? Los pacientes que estaban normotensos en el perioperatorio se vuelven hipertensos, entonces ahí desde toda esa valoración integral que tendríamos que revisar. Ahora, esta monitorización cardíaca es un electrocardiograma diario, ¿no? Que se les tiene que realizar a estos pacientes. De dos derivaciones, valorar algunas alteraciones como una elevación o disminución del segmento ST, si tienen dolor, si son pacientes que tienen sintomatología agregada o algunos datos de isquemia, ¿no? Algunas arritmias que nos pueda arrojar el electrocardiograma, como la frecuencia cardíaca alterada, adicional, ¿no? A lo que el marcapaso pudiera ahí estar apoyando. Si tiene algunos bloqueos, es decir, si hay alguna repercusión hemodinámica y la vigilancia de la perfusión. De igual manera, integramos lo que estábamos viendo en el tema inicial de esta sesión, la vigilancia de la perfusión central, es decir, el nivel de conciencia, la palidez de tegumentos, la piel húmeda, como les comentaba, en estos estados de choque que pudiera estar aterrizando el paciente, y la circulación periférica, la temperatura corporal de las extremidades, los pulsos periféricos, el llenado capilar. De alguna manera vamos integrando todo el estado hemodinámico con el electrocardiograma. ¿Ok? Ahora, vigilar el patrón respiratorio desde en este manual de enfermería cardiológica manejan los cuidados previos a la cirugía cardíaca. Entonces, desde el personal que orienta, idealmente, ¿no? El personal de enfermería que orienta hacia un proceso quirúrgico previamente, entonces enseñarle que necesita para la cirugía una profilaxis eh, eh, desde el lenguaje bucal, enseñarle a cómo utilizar un inspirómetro incentivo, enseñarle que va a necesitar en algunos casos sus medias TED, es decir, toda una preparación, no nada más psicológica, sino una preparación perioperatoria. Entonces, esto es fundamental, enseñarle desde el preoperatorio los patrones respiratorios, enseñarle desde el preoperatorio, cuando posteriormente a que ya se extuba este tipo de pacientes, que ya puede utilizar un inspirómetro incentivo. Bueno, ya pasó por las etapas de evolución del Winning, bueno, fue retirada la ventilación mecánica. Bueno, ahora vamos a continuar este fortalecimiento de los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, enseñarlo a respirar, ¿no?
que en la posición que más favorezca al paciente, bueno, y con pues las otras terapias, ¿no? Como la oxigenoterapia, pues esos pacientes que son extubados, bueno, continuar la oxigenoterapia prescrita, la monitorización y la valoración de la saturación de oxígeno es primordial, bueno, es muy práctico, ¿no? Ahora, observar la movilidad del tórax, el patrón respiratorio. Entonces, aquí, esta preparación que tendríamos que tener desde el preoperatorio, ¿ok? Para que ellos ya puedan evolucionar al inspirómetro incentivo con estos ejercicios respiratorios, bueno, el de la respiración profunda y pues sea de mayor beneficio para ellos, ¿ok? Entonces, es una preparación que requiere toda una cirugía eh, pues de una cirugía mayor, ¿no? Como es una cirugía cardíaca, desde el uso también de la clorexidina en las cavidades, la profilaxis, la profilaxis eh, dental, y control, etcétera, ¿no? Diferentes controles que tendríamos en el preoperatorio y que aterrizan en esta etapa. Ahora, patrón neurológico, pues monitorizar el estado neurológico como ventana también del estado hemodinámico. Si disminuye el nivel de conciencia, si hay alguna alteración que nos presente el paciente confusión, algún tipo de afasia, disartria, parestesias, movilidad de los miembros se vean afectados, entonces vigilarlos. El cuidado de la piel, ahora vigilar las heridas. Entonces, si tiene alguna cirugía, pues de tipo esternotomía o mini esternotomía, vigilar las zonas de punción, si es algún también orificio o inserción de los electrodos epicárdicos o los tubos de drenaje. Ahora, esta monitorización tiene que vigilar, muy importante, las características de la herida. A veces quisiéramos ver nada más lo hemodinámico, pero no, es integrar todos los datos del paciente, ¿no? Esto tan importante, a veces se lo delegamos al área quirúrgica, ¿no? Pero en estos pacientes, en la UCI no nada más vemos lo hemodinámico, vemos de manera integral. Ahora la herida, el tipo de tejido, la coloración, si hay exudado, si hay eritema alrededor de la herida, la evolución que ha tenido la cicatrización, si hay signos de infección, el enrojecimiento, calor, rubor, secreción. Yo sé que enfermería, esta medida de la higiene de manos, pues es fundamental, pero tenemos otras áreas que vigilar en nuestras unidades. ¿A qué manera de crítica esta imagen? No sé si puedan visualizar aquí guantes y su bolígrafo con su tabla, ¿no? Entonces, a veces hay medidas que quisiéramos, mm, es esa manera de una similitud en un área quirúrgica, ¿no? En un quirófano, pero en piso, en las UCI, que son unidades que conocemos ya con evidencia científica, que son unidades con microorganismos multiresistentes. Entonces, hay prácticas que no son tal vez válidas, ¿no? Tal vez si tengo el manejo de drenaje, pues sí, utilizar guantes, ¿no? La técnica aséptica, la higiene de manos, pero hay prácticas que cuando vimos, bueno, con COVID, sí era práctico esto, ¿no? Pero ahora ya vimos que hay actividades que no son recomendadas, ¿no? Entonces, el manejo y la prevención de infecciones en la UCI es un tema tan extenso como lo es la propia sepsis, ¿no? La sepsis que en la UCI, por decirlo así, ¿no? Son los pacientes del día a día también, pero que tanto temor le debemos tener porque tiene tanta mortalidad el choque distributivo, ¿no? El choque séptico. Ahora, aquí hay bueno, el tema del uso del corsé esternal, si este tipo de dispositivos está indicado ya a una progresión con la cirugía, con la, ¿cómo se llama? La progresión de este dispositivo a colocarlo en este tipo de pacientes, bueno, minimiza el dolor, reduce el dolor, favorece la recuperación funcional. Desde que le enseñamos al paciente con el inspirómetro incentivo también a toser, ¿no? Entonces, ese tipo bueno, está aquí en la bibliografía el uso de corsé externar o
ya más someramente, ¿no? Una venda, un vendaje, depende si está o no indicado. Ahora otro tipo de necesidades, ¿no? Un patrón nutricional. Si este tipo de pacientes, bueno, posterior a la intubación, ya está indicado con un nivel de evidencia 1A para evitar una aparición del agravamiento de la malnutrición. Entonces, las guías y los valores de Nutri-Score ya recomiendan que pues posterior a la intubación de 24 horas ya pueden indicarse en dieta, ¿no? Una dieta progresiva. Ahora, la movilización precoz. Este tema que pues es tal vez eh, tan estigmatizado con este tipo de pacientes que por lo mismo que comentaba al inicio, no son muy lábiles, se movilizan, se hipotensan, se agravan, se movilizan los catéteres, pero bueno, la movilización precoz tiene evidencia de mejorar la permeabilidad de las vías aéreas, de disminuir el dolor, de favorecer el confort y por lo tanto disminuyen los días de estancia en la UCI. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, ahora el manejo del dolor con este tipo de pacientes, si ya tienen, son pacientes comunicativos, bueno, una escala de EVA, una escala de ENA, si son no comunicativos, pues hay otro tipo de escalas, la BPS, la PCOT y pues la analgesia que esté pautada conforme a la escala analgésica de la OMS, ¿no? Entonces, recordemos que el dolor en ningún caso pues es beneficioso y el dolor también puede acarrear alteraciones en aumentar la frecuencia cardíaca, en aumentar la presión arterial, perdón, en aumentar el trabajo respiratorio, es decir, mayores complicaciones, ¿no? Entonces, un manejo del dolor, una analgesia continua que facilite el confort del paciente. Aunado, pues si es un paciente con ventilación mecánica, pues pueda ser continuada con sedación, ayudarle en este sentido al paciente. Continuar en el tratamiento prescrito, en el manejo de infusiones, de vasopresores, de inotrópicos, bueno, de lo que tengamos allí prescrito, va también, pues, en ese sentido, con el manejo de la terapia de infusión, como tenemos normado, y la profilaxis antibiótica. Aquí hay una evidencia, 1B, de no prolongar esta profilaxis antibiótica más de 24 horas y pues ayuda a reducir estas infecciones de herida quirúrgica. Entonces, este, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Dice el dicho. Ahora, este tipo de procedimientos requiere comunicación desde el preoperatorio de cómo va a ingresar el paciente, que en la unidad donde los ingresemos, ¿no? Hay veces que decimos en piso, no, es que está tranquilo porque es paciente preoperatorio, no tiene venoclisis, etcétera. Es decir, todo lo que podríamos apoyar a la promoción, a la educación para la salud, de cómo va a ser su proceso quirúrgico, de que instemos a mejorar esta práctica y lo llevemos a ciclos de mejora continua para capacitar al paciente desde cómo va a utilizar su inspirómetro, cómo va a respirar para toser, cómo va a ayudarse, porque no puedes colocar, un ejemplo, ¿no? No puede colocar la mano sobre su herida quirúrgica cuando tenga ganas de toser y ha sido extubado. Cuando esté despierto, cómo va a manejar ese dolor, cómo lo va a gestionar, enseñarle ejercicios de respiración, ejercicios de alguna manera que le puedan ayudar, movilizar miembros, que la cantidad de invasivos que va a tener, bueno, va a ir siendo retirados de manera paulatina, de alguna manera motivarlo a que todo el proceso de cirugía cardíaca que está atravesando pues sea más, de alguna manera más educativo su proceso. Y pues evaluamos al paciente de manera general con las 14 necesidades, o bueno, 14 necesidades porque también es una pauta que nos marca el modelo de cuidado, ¿no? Entonces cada unidad tiene su propia manera de evaluar al paciente y pues las escalas que podríamos utilizar, ¿no? También algunas otras necesidades que presentan estos pacientes, úlceras por presión, riesgo de caídas, dolor,
el estado nutricional, el delirio y múltiples valoraciones que tendríamos que hacer al control de los pacientes. El control hemodinámico en días sucesivos, pues el valor de cifras de laboratorio, de electrolitos, de la propia monitorización y del electrocardiograma diario. Recordemos que esto es un manejo integral de todo lo que el paciente ha sido sometido. Aquí un ejemplo, ¿no? Una circulación extracorpórea en el, en el transoperatorio. Entonces, llevar un control de todas estas variables en el posoperatorio. Entonces, es un tratamiento continuado desde el preoperatorio, el transoperatorio y el posoperatorio, ¿no? Vigilar la presencia de arritmias como la fibrilación auricular y signos más predictivos. Les comentaba, ¿no? El dolor, el disconfort, son pautas que pueden ser predictivas a que este paciente está presentando una fibrilación auricular. Bueno, les decía del manejo de los drenajes, la monitorización y su retirada. Esta retirada, pues, es recomendable con un nivel de evidencia 1B, su retirada, pues, desde el momento en que este gasto sea macroscópicamente cero hemático, ¿ok? A través de los distintos tipos de drenajes que está teniendo, bueno, que ya no es únicamente hemático, bueno, ahora ya tiene gasto seroso. Y posterior a su retirada, es necesario realizar un control radiográfico para descartar neumotonia, es decir, que alguna situación pues de acúmulo de este contenido del drenaje pues no tiene complicación de manera torácica. Y en el caso de los cables epicárdicos, pues igualmente su retirada posterior a las 48 horas de la cirugía con previo electrocardiograma, ¿ok? Y pues hay una consideración especial que si son pacientes que reciben heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, Clexane, bueno, hayan pasado 4 horas de su administración y en el caso de heparina sódica, la que viene en frasco, bueno, suspender 4 horas antes, ¿ok? Este es el previo control del tiempo de tromboplastina parcial activa, el TTPA, ¿ok? Tiene una evidencia de 1C. Se recomienda no retirar estos electrodos el mismo día del alta hospitalaria. Entonces, aquí nada más ya sabemos que estos no se retiran, ¿no? Pero a manera de hacer un recordatorio y ver la evidencia científica, bueno, no, no se recomienda, ¿ok? Yo sé que no se nos ocurre eso el mismo día, pero bueno, hay vigilancia ahí continua. Ahora, el patrón respiratorio en los días sucesivos, un paciente que fue sometido a ventilación mecánica en el transoperatorio, inherentemente necesita vigilancia de esta y de todo el protocolo de prevención de neumonías, ¿ok? Les comentaba, ¿no? El control de la expectoración. Esto importante identificar el nivel de conocimiento que tiene el paciente en el preoperatorio para que en el posoperatorio pueda manejar sus secreciones. La oxigenoterapia como tal, bueno, la desaturación y la congestión pulmonar, veíamos ahí algunos signos y los valores tanto gasométricos como de pulso oximetría y radiográficos y su aterrizaje hacia la fisioterapia respiratoria, con lo mismo que les comentaba, evitar esta situación de atelectasias o una neumonía, ¿no? Que un paciente pues ingresó por una patología cardíaca y pues llegó a una situación de neumonía por una infección asociada a la atención a la salud, ¿no? Imperdonable, ¿no? Que aumenta días de estancia, aumenta antibióticos, aumenta mortalidad. Y el patrón nutricional, la dieta, la vigilancia, vigilar los síntomas, ¿no? Que son vómitos, la distensión abdominal, algunos datos de idioparalítico y la deambulación temprana sigue siendo una recomendación en los pacientes, ¿no? Y recalco, es individualizado este tipo de, 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 de movilización. Ahora las escalas de nutrición, como les comentaba, el soporte nutricional hacia las 48 horas, el control neurológico, prevenir el delirio, las medidas de movilización y sobre todo del manejo del dolor cuando estos pacientes ya son comunicativos, cuando ya no tienen ventilación mecánica, ya no están tan sedados
y evitar el uso de las benzodiazepinas. Si recuerdan, en el tema que vimos de sedonalgesia, el uso de benzodiazepinas no está tan recomendado, pero pues hay unidades donde es lo que tienen, pero difícilmente en tercer nivel, porque es ese tipo de cirugías que se realizan allí, ¿ok? Y ahora la higiene corporal. Entonces, cuando vimos el tema de la higiene o del baño del paciente, también vimos este tema mucho más extenso. Aquí se recomienda de manera temprana, es decir, a las 48 horas, pues da efecto positivo en el confort, ¿ok? De estos pacientes, pero tener aquí una vigilancia de cómo va a ser el manejo de la herida, de las heridas y de los drenajes, si pueden tener contactos, si no se pueden mojar, ahí lo tendremos que vigilar, ¿ok? La función renal, igual a parámetro hemodinámico, vigilar disuria, escusor, orina turbia, llevar nuestros protocolos y nuestros indicadores de prevención de infección de vías urinarias a persona con sonda vesical, manejo de líquidos, evitar una sobrecarga de líquidos. La sobrecarga de líquidos siempre acarreará mayor mortalidad y mayor fallo renal agudo, ¿no? Entonces, una homeostasis en todos los sentidos, un patrón intestinal, vuestros pacientes que estarán en ayuno es pacientes que posiblemente tengan alteraciones y puedan tener alguna alteración. Ya estamos terminando. Permítanme, vamos a ver. Ya es la última diapositiva. Y llegamos hacia la rehabilitación cardíaca. Bueno, no sé si tengan aquí alguna duda, alguna pregunta. Ok, pues bien, maestra, muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada la sesión de esta noche, alumnos. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Margarita. Maestra Margarita, nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches.